Ahora les invitamos a emprender una búsqueda. 400.000 judíos germanoparlantes huyeron en su momento de los nazis y se llevaron consigo un pedazo de su cultura. Hemos recorrido el globo en busca de la herencia judío-alemana. Esta semana viajamos a Argentina. Vivo desde hace más de 60 años en Argentina, pero cuando oigo la palabra árbol, lo primero que se me viene a la cabeza es el tilo de nuestro pueblo, en Rana, en Franconia. A veces también pienso en un roble o un abeto alemán, pero pocas veces en un umbú de la Pampa. Buenos Aires, a 11.500 kilómetros del tilo de la niñez. Roba Schopflocher tenía 14 años cuando tuvo que abandonar Fürth, su pueblo natal en Franconia. En sus casi 90 años de vida, ha sido administrador, importador, pintor y escritor. Ha publicado narraciones cortas, poesías y novelas en español y en alemán. La suya ha sido una vida repleta de cambios que han quedado reflejados en su autobiografía. Tendría que haber puesto como subtítulo En tres mundos, en lugar de Entre tres mundos. Lo puede ver aquí mismo, en mi apartamento. Están los expresionistas, las xilografías, también pinturas argentinas y objetos de plata judíos, o sea, objetos de culto. Hay símbolos de los tres mundos. La vida entre los diferentes mundos empieza en 1937, cuando Robert se va con su madre y su hermano a Argentina, donde ya está el padre. Este es el pasaporte de mi madre, en el que estamos también los dos chicos con el sello rojo judío y con la J, una propuesta de las autoridades suizas para que todos los países supieran a qué gentuza dejaban entrar en el país. Actualmente viven en Buenos Aires 4 generaciones de Schopflocher. Robert y su esposa Ruth, que también emigró de Alemania, tienen 2 hijos, nietos y bisnietos. Su hijo Mario lleva el árbol genealógico de los 700 Schopflocher repartidos por todo el mundo. Esto muestra en parte de dónde venimos. No a dónde vamos, por supuesto, eso nadie lo sabe. Pero es agradable saber qué línea se sigue. Uno no se siente tan solo en el universo. Manu, sí, Manu. Se parece a Manu. Los Schopflocher eran una familia alemana normal hasta que los nazis llegaron al poder en 1933. Durante 4 años soportaron un sinfín de vejaciones. El padre es el primero en partir. Los familiares que se quedaron pagaron con sus vidas. ¿Es tu bisabuela? No, mi abuela. Cuando supo que tenía que emigrar, prefirió abrir la llave de gas. Viaje a lo desconocido. Hasta 1941, más de 40.000 judíos de habla alemana huyen a Argentina. Entre ellos estaban los abuelos del periodista y escritor Ariel Magnus. Su otra abuela va a parar a Sao Paulo. Durante mucho tiempo la familia no habla de lo que ella vivió en los campos de concentración. Mi abuela no quería hablar de ello y sus hijos no le preguntaban. No es un tema agradable del que a uno le guste hablar. Yo nunca me interesé en serio por el tema. Mi historia, el triste trasfondo de mi historia, fue la dictadura argentina y no la dictadura alemana. Es curioso el curso que toman a veces los acontecimientos. Ariel Magnus no tiene más que un año cuando los militares se hacen con el poder en 1976 y comienzan a perseguir brutalmente a los opositores.
La dictadura militar fue bastante antisemita y muchos judíos pertenecían a agrupaciones comunistas y luchaban en contra. Fue horrible. Conozco casos de judíos que fueron perseguidos en Alemania y que volvieron a ser perseguidos al llegar aquí. La mitad de mis amigos perdió a sus padres durante la dictadura militar y muchos de ellos son judíos. Por eso esta historia me resulta mucho más cercana que la época nazi. Hace 10 años, Ariel Magnus comenzó a hacerle preguntas a su abuela de Brasil y escribió un libro. En él narra la historia de una joven enfermera que sigue a su madre voluntariamente a los campos de concentración de Theresienstadt y Auschwitz y sobrevive el Holocausto de forma milagrosa. Un retrato poco convencional y el documento de un acercamiento entre la abuela y el nieto tras décadas de silencio. De pronto vi en el rostro de mi abuela esas increíbles huellas de su pasado y me causó una gran impresión. La relación con mi abuela cambió completamente después de escribir el libro. La abuela viene de visita a Alemania, donde estudió Ariel Magnus y donde empezó a ahondar en sus raíces. Cuando estuve allí me di cuenta de que todas las cosas que creía tener de mi educación judía eran alemanas. El irse temprano a la cama, el buscar huevos de Pascua, todo eso era alemán y no judío. O sea, que me dieron una educación más alemana que judía. Eso a mis padres no les gustaba oírlo, y muchos miembros de mi familia consideraban una traición que se me hubiera dado una educación alemana. Ariel Magnus iba a la escuela Pestalozzi igual que Robert Schopflocher 50 años antes. Entonces era una excepción entre las escuelas alemanas en Buenos Aires, pues la ideología nazi que también llegaba a Argentina no se propagaba aquí. La escuela se fundó cuando obligaron a todas las demás escuelas a aceptar la misma ideología. Todo fue muy rápido. En 1933, nada más llegar Hitler al poder, todas las asociaciones alemanas, hospitales, clubes deportivos y también las escuelas alemanas adoptaron la ideología nazi. Había que saludar con el saludo hitleriano y se izó la bandera con la cruz gamada. Por esa razón se fundó la escuela Pestalozzi, que con el tiempo se convirtió en una de las organizaciones culturales más importantes de la otra Alemania. Aprendíamos español porque ya sabíamos alemán. Y aprovechamos el último resplandor del ocaso del humanismo de la burguesía culta de Alemania. Tengo mucho que agradecer a la escuela Pestalozzi. El Holocausto nunca logró romper del todo el vínculo de unión con la patria. Robert Schopflocher viaja a Alemania con regularidad y sus nietos, que aprenden alemán en la escuela, también han estado allí. Es como nuestro segundo hogar. Nos sentimos muy bien aquí. No aprendemos solo el idioma, sino también la cultura. Y eso nos parece muy importante. Me gustaría mucho que mis hijos fueran también a la escuela Pestalozzi. Es una tradición que ha de permanecer de generación en generación. Buenas tardes. Hola. Necesito el Tageblatt, el diario alemán. Robert Schopflocher compra todos los sábados el Tageblatt argentino, el periódico en alemán que empezó a publicarse en 1878 y que ahora solo sale una vez a la semana. Se lee sobre todo en Belgrano, donde viven muchos judíos alemanes, asimilados como antes en Europa. En el barrio 11 viven los judíos ortodoxos. Son los descendientes de emigrantes judíos del este de Europa que llegaron a Argentina antes de la Segunda Guerra Mundial. Estos dos mundos judíos tienen muy poco en común. Argentina sigue siendo un país de inmigrantes. Los nuevos llegan de Asia y están conquistando el barrio judío. Ariel Magnus se ha inspirado en esta historia para escribir una novela.
un atrevido juego con los clichés sobre los chinos y, por supuesto, sobre los judíos. Él, nieto de inmigrantes judío-alemanes, se ve a sí mismo en primera línea como argentino. Mi padre me dijo que me dio una educación judía para que tuviera una identidad, y nunca lo entendí, porque mi identidad era argentina. En mi opinión, uno es del país de donde es su equipo de fútbol y yo soy seguidor del equipo argentino. Nunca podría serlo del alemán, así que soy argentino. Lo alemán y lo judío es, ¿cómo lo diría? No sé. Es como una especie de mito, algo que flota en segundo plano y que me permite contar chistes sobre judíos sin ser un nazi, sin ser antisemita, porque yo mismo soy judío. El Club Deportivo Judío Hakoash está a poco menos de 1 hora de Buenos Aires. Robert Schopflocher solía venir a remar aquí hasta hace poco. Ama la naturaleza. Su primera profesión fue administrador de comunidades judías alejadas de la ciudad. En sus novelas y narraciones cortas, ha retenido este mundo, ya casi desaparecido. Todavía quedan algunos colonos. Todavía hay pueblos judíos, pero son muy pocos. Ya no hay esa vida de antes. Durante muchos años, Robert Schopflocher publicó sus libros solo en español. Empezó a hacerlo también en alemán cuando tenía más de 70 años. En español había llegado a mis límites. En alemán todavía no los he alcanzado. Tras más de 70 años en el exilio, el alemán sigue siendo el idioma de sus sueños y fantasías. La única auténtica patria en una vida entre 3 mundos. La semana que viene visitaremos en Israel a los Yeke y sus descendientes. Herencia cultural judío-alemana en Tel Aviv y Haifa.